Continuamos aquí en Noticias Caracol en vivo, por supuesto, dedicándole un espacio importante en memoria del Papa Francisco, fallecido el pasado lunes. Hemos compartido con todos ustedes todo lo que ha sido también el protocolo, hoy particularmente de ese proceso de traslación y lo que será también para los próximos días su sepelio. Una muerte que por supuesto genera muchísimas emociones distintas también en el mundo para los fieles católicos e incluso podríamos advertirlo para los no creyentes, quienes confiaron en el papel que jugó el Papa Francisco como el máximo jerarca de la Iglesia Católica, lo que logró esa cercanía en medio de esa filosofía y que pudo evidenciarse mucho durante estos 12 años de pontificado, en el que lo más importante para la Iglesia Católica era acoger a los fieles, insisto, creyentes o no creyentes. Pues imaginemos ese sentimiento en los fieles, lo hemos hablado mucho. Imaginemos lo que puede ser el sentimiento también para su familia. Y hoy tenemos la posibilidad precisamente de preguntárselo a un miembro de su familia lo que sienten ellos a propósito de esta noticia, y por eso quiero saludar a esta hora a quien es uno de sus sobrinos. Les estoy hablando de José Ignacio Bergoglio, que nos acompaña aquí en Noticias Caracol en vivo, agradeciéndole desde Colombia por este contacto con nosotros. Muy buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, comencemos, si le parece, quisiera saber usted dónde se encuentra en ese momento antes. Yo en este momento estoy en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, en mi casa. Ok, ¿y va a viajar quizá a Roma para el sepelio o qué tiene en mente? No, hoy justamente hablaba de esto, me preguntaban Sí. si era algo que veníamos conversando en familia o si era eh, algo que pudimos conversar en el momento. La verdad es que hemos decidido como familia, mi mamá, mi hermano, mi señora, yo, hemos decidido quedarnos acá. Eh, Obviando cualquier otro filtro sobre cualquier motivo, creemos que lo más importante que podemos hacer hoy es acompañar a la distancia eh, a este ser querido que se nos fue. Entonces decidimos quedarnos acá en Argentina. O sea, quisiera preguntarle algo, porque se escucha mucho en los medios de comunicación que había una hermana a la que solía llamar el Papa muy frecuentemente. ¿Esa hermana es su mamá? Recién justo me distraje viendo una de las fotos que pasaste que dice, es mi mamá. Y la veía y nada, es imposible no correr de mi corazón todo el sufrimiento que ya he estado atravesando con la distancia y con recibir esta noticia tan triste, ¿no? ¿Cómo se enteraron ustedes de la noticia? ¿Cómo han sido estos días para ustedes con toda esta situación? Que genera, por supuesto, muchísima consideración y muchísima curiosidad, porque en efecto, si el dolor es tan grande y tan evidente en los fieles, lo que pueden sentir ustedes que son su familia. Fue el lunes a la mañana, 6 de la mañana más o menos, hora Argentina. Los teléfonos de casa no paraban de sonar. Sinceramente no sé quién era que me estaba llamando. Yo sé que agarré el teléfono pensando que era el despertador porque era hora de levantarse para ir a trabajar y me encontré con un montón de notificaciones y me encontré con esa noticia en las notificaciones. Automáticamente prendí el televisor, confirmé la noticia y lo llamé a mi hermano y nos fuimos directamente al encuentro con mi madre para ser nosotros quien le comunicáramos que Jorge ya había partido.
Bueno, pero además de la noticia de su fallecimiento, previamente ya venía toda esta situación también de su condición de salud muy compleja, esos 38 días que estuvo hospitalizado. No sé si ustedes tuvieron la posibilidad de tener contacto durante esos días y además posteriormente si lo estuvieron viendo durante las transmisiones de las celebraciones de la agenda litúrgica de la Semana Santa, en los que también se veía muy afectado cuando se refería a la gente, cuando se dirigía a la gente, que no lograba mencionar más allá de par o tres palabras. Y nosotros seguimos con mucha atención su internación, en constante comunicación con el Vaticano, con sus colaboradores, y teníamos de primera mano constantemente las noticias. Esta última semana, la Semana Santa, hemos seguido todas las transmisiones y veíamos en Jorge una persona que estaba luchando por vivir, por cumplir con su misión y por entregar un gesto que están transmitiendo, un último gesto de amor al mundo, esa última despedida. Eh, Obviamente el domingo cuando lo vimos salir a la Plaza San Pedro, subirse al Papamóvil, eh, te digo la verdad, lo primero que se me cruzó por la cabeza fue, es un hombre que venció su enfermedad, pero después ya viendo nuevamente, repitiendo las imágenes ayer, hoy, en realidad lo que se veía, ya analizándolas más fríamente, era un hombre que se estaba despidiendo. Y se despidió dando las últimas muestras de amor que tenía para brindar. Yo creo que el amor de Jorge hacia el mundo fue enorme y me quiero quedar con eso, ¿no? Con esa última aparición, lo que significó fue entregar su amor. Jorge llegó como Francisco en las Pascuas del 2013 y Francisco se fue al encuentro del Señor en las Pascuas del 2025. ¿Cómo era esa relación con ustedes? Lo escucho decirle Jorge. ¿Usted le seguía diciendo tío Jorge o cómo era? ¿Cómo era también esa comunicación con ustedes? ¿De qué hablaban cuando hablaban? Si nos puede comentar un poco más de esa intimidad en esa relación familiar. Sí, sí, nosotros le decíamos diciendo Jorge, a mamá le decía gordita cariñosamente, bueno, mira, cosas que me decía no se pueden reproducir, eh, pero teníamos una buena relación, siempre fue una persona muy cercana, muy atenta, y la verdad que estos 12 años que ha estado en el Vaticano, gracias a su voluntad, a su amor, no hemos sentido tanto la distancia. Pero independientemente de los encuentros que gracias a Dios pude tener, nunca se llegó a sentir la distancia. Jorge era ese familiar que siempre llama, que siempre está, que se preocupa, que se ocupa y siempre atento. Este, y la verdad que sí, que se va a extrañar, ¿no? Que llegue el fin de semana y tal vez que llame a mamá y ya no preguntar a mamá si habló con el tío, qué contaba, cómo estaba, o capaz que te suene el teléfono para un cumpleaños, porque Jorge estaba en todos los detalles. ¿Cómo está su mamá en ese momento? Como te dije, dentro de la desgracia de perder un ser querido, afortunadamente eh, la, la noticia trascendió muy temprano y pudimos, con mi hermano y con mi señora, ir a comunicarle a mamá y la pudimos contener desde temprano y la pudimos acompañar y pudimos estar muy pegados a ella. Eh, y más allá de tanto dolor, de tanta tristeza y tanto sufrimiento, ella está muy entera. Está muy entera. Eh,
abrazada a la resignación de saber que Jorge hoy descansa en paz, que ya no sufre y que dejó en este mundo absolutamente todo lo que tenía para dar. Em, ellos, me corrige usted, ¿son cuántos? Son 5 hermanos, ¿no? Eran 5 hermanos. Ellos eran cinco hermanos. Oscar falleció en el año 97, Sí. Marta en el 2007, mi tío Alberto en el año 2011 y Jorge recientemente. ¿Y su hermana es la Quedó menor? mamá. ¿Su hermana es la menor? Sí, ella es la Su más mamá, chica, perdón. 77 años. 77 años tiene su mamá. Em, Quisiera insistirle en esa pregunta de esa relación familiar, porque a veces no es lo mismo ver al Papa Francisco en su función de Papa que verlo como el tío, como el hermano. ¿Cómo, hay alguna diferenciación entre estas dos personas? El máximo jerarca de la Iglesia Católica, el obispo de Roma, y el tío de José Ignacio. Jorge era muy auténtico. La verdad que tal vez la única gran diferencia que puedas encontrar es la seriedad que representaba eh, su investidura, su responsabilidad, su cargo, el ser obispo de Roma, digo, y toda esa responsabilidad de ser un jefe de Estado, pero Jorge era muy auténtico. Era lo que veías cuando visitó Colombia, cuando visitó Brasil, cuando visitó cada país, siempre se mostró cercano, abierto, un hombre correctísimo. Para Jorge no había grises, era blanco o era negro, o estaba bien o no estaba bien. Eh, y era firme, era muy firme, era muy estricto. Y si te tenía que retar, te retaba. A mí me ha pegado algún reto cuando tal vez no estaba tomando las mejores decisiones en mi vida. Me ha sabido aconsejar, me ha sabido orientar, pero también era el tío que aún siendo papa llamaba por teléfono a casa y la comunicación comenzaba con un chiste. Eh, la verdad que ha sido un ser súper auténtico, súper auténtico. Y no difiere mucho lo que se veía con Francisco a lo que era Jorge como Jorge Mario, ¿no? Digo, eran muy parecidos y lo que cambiaba era tal vez la seriedad que significaba ser el obispo de Roma. Bueno, pero mucho de ese sentido social, de esa cercanía con la gente, de ese propósito de velar por la gente, por los menos, por los más desfavorecidos, ¿le quedó a ustedes? Porque entiendo que usted también adelanta, por ejemplo, personalmente algunas labores sociales. Cuéntenos de esto también. Sí, yo en su momento fundé una organización social en el año 2015, la cual dejé cuando asumí una responsabilidad en mi trabajo y consideré que no había compatibilidad ni tampoco iba a poder dedicarle tanto tiempo. Hoy ya sin esa responsabilidad estoy encaminando un nuevo proyecto que se llama Red de Esperanza, donde el objetivo principal es llevar ayuda a los más necesitados, pero sobre todo tratar de llevar herramientas sólidas que les permita transformar su realidad, ¿no? Digo, cuando una persona cae en la desgracia de no tener trabajo y no poder darle de comer a su familia, lo que se tiene que hacer es brindar herramientas para que esa persona sea una mano de obra calificada y pueda conseguir trabajo. Entonces, a nosotros nos importa mucho perseguir el proyecto formativo, académico, educacional, para que la gente tenga más herramientas y ya sea que pueda conseguir un trabajo en el sector privado, en relación de dependencia, o pueda lanzarse de manera independiente. Miren, yo quiero quedarme nuevamente en el tema familiar porque es mucha curiosidad la que genera el tema seguramente en el mundo. Quisiera preguntarle, por ejemplo, toda carrera que asumamos,
cada miembro de la familia marca de alguna u otra manera a la familia, cualquiera que sea. En el caso del papel de Jorge Mario Bergoglio, el que fue sacerdote, el que fue arzobispo, cardenal, luego papa, ¿de qué manera marcó su familia? ¿De qué manera esto sirvió también en lo positivo, por supuesto? No sé si, si hay algo negativo que nos quiera compartir, pero ¿de qué manera los marcó a ustedes como familia? Yo creo, me quedé pensando, tratando de encontrar las mejores palabras, porque una persona como Jorge, que creo que todos tenemos en nuestra familia, un Jorge, eh, creo que el coraje es una de las cosas que más ha transmitido, ¿no? Digo, eh, Jorge tuvo el coraje de pelear con una afección pulmonar desde muy joven, el coraje de tener que decidir si amaba a Dios o amaba a una mujer, el coraje de vivir como provincial de los jesuitas en Argentina, en una época muy oscura de nuestro país, el coraje de en esa época ayudar a salvarle la vida a cuanta persona pudiera. No quiero cuantificarlo porque podría ser injusto, pero sí esa voluntad de querer ayudarlos a salvarles la vida. El coraje de pasar a ser un sacerdote en un pueblo de Córdoba, el coraje de aceptar un llamado de quien fuera entonces el cardenal primado de la Argentina, Monseñor Corrachino, para venir a trabajar a Buenos Aires. Eh, el coraje de aceptar tamaña responsabilidad ese 13 de marzo, cuando el Espíritu Santo le pidió que sea el sucesor de Pedro en esta tierra. Yo creo que el coraje es una de las virtudes más profundas. Después tiene un montón más, tiene un montón más. La humildad, la austeridad, la sencillez, la austeridad en un mundo tan material como el que vivimos. Encontrar una persona tan, tan austera como él no es fácil, no es poca cosa. Eh, la, la fortaleza de reconocer errores, hacerse cargo y pedir perdón, incluso de pedir perdón por cosas que él no ha hecho, sino en nombre de. Y digo, uff, cuántas enseñanzas ha dejado en mi vida y que espero poder transmitírselas a la hija que hoy estoy esperando. Qué bello eso que nos comparte. ¿Cuánto tiempo tiene la barriga? 4 meses y medio. 4 meses y medio. Bueno, qué bueno hubiera sido también que tuviera la oportunidad de conocerlo su tío, ¿no? Em, eh, Por suerte, bueno, se enteró, llegué a contarle antes de que lo internen sí, la noticia y justo el miércoles nos enteramos que va a ser nena y que bueno, después de las Pascuas le voy a mandar un mensajito y le voy a contar que va a ser nena y cómo se va a llamar, pero bueno, quedó pendiente. Pero seguramente eh, desde donde está ya sabe que es nena, ya sabe el nombre y nos va a ayudar a guiarla en esta vida. qué bello eso. Quisiera preguntarle en ese camino para convertirse en papa de Jorge Mario, ¿cómo fue? ¿Qué recuerda usted que nos pueda compartir? Y por supuesto también qué significó la familia en ese camino. Ya. Em, Cuando yo era muy chiquito, Jorge estaba en Córdoba. Yo me acuerdo que un día mamá me contó que el tío Jorge venía para Buenos Aires y al poquito tiempo estábamos en la misa en que le ordenaba
obispo. Este, y ahí empecé a tener cierta relación con él, en las festividades, visitas a la catedral. Eh, Me acuerdo ese verano del 2001 que San Juan Pablo segundo lo consagra cardenal, este, y, y que no pude ir, pero que por suerte mamá lo pudo acompañar en ese momento. Hizo todo un recorrido, un trabajo que si vos lo mirás hoy con el diario del lunes, decís, sí, tenía destino tenía destino de papa, tenía destino de obispo de Roma, tenía destino de que iba a ser un revolucionario, como dijo él en Brasil, iba a ser mucho el Diego, y creo que lo hizo. Lo hizo en Roma y lo hizo en cada país del mundo, y lo hizo en cada persona, en cada habitante de este planeta. Eh, y ese día que salió el humo blanco por la chimenea del Vaticano y que nos encontramos con que teníamos un papa argentino, fue un día muy complejo porque teníamos que despedirnos de Jorge para entregárselo al mundo y teníamos que además celebrar que teníamos un nuevo papa. Digo, y, y en ese momento teníamos que asimilar también todo lo que dejó eh, acá en Argentina, todo su legado en Argentina. Y vos te encontrabas con personas en la calle, personas indigentes, sin hogar, que recordaban cómo Jorge se sentaba a la par de ellos a comer, cómo Jorge se preocupaba por ellos, cómo Jorge trataba de ayudarlos. Y era el padre Jorge, el padrecito. Y, y, y más allá de la responsabilidad que tenía acá como primado de Argentina, eh, siempre tuvo ese tiempo para su labor social, porque él entendía, incluso como papa, que el verdadero poder es el servicio y que el poder es para servir y no para servirse. Entonces, él siempre estuvo para servir a los demás, para ayudar, para brindar cercanía. Han llegado a nuestros oídos innumerables historias y anécdotas de las hazañas de Jorge en Argentina y las hemos visto también de Francisco por el mundo. ¿Qué les han dicho en estos días a ustedes, sus allegados, las personas allá en Argentina? ¿Qué les han dicho? Eh, Nada, mucha tristeza, mucha congoja, pero también el mensaje esperanzador de saber que hoy tenemos un ángel muy especial cuidándonos. Mucha gente que lo va a extrañar, mucha gente que ya lo extraña, mucha gente eh, deseando que esto sea solo un mal sueño y queriendo despertar y ver que Jorge sigue su convalecencia en Santa Marta y que pronto se va a recuperar y que pronto vamos a escuchar otro de sus mensajes fuertes y que pronto va a escribir otra encíclica con tanto contenido, ¿no? como las que ha escrito. La verdad que hay, hay mucha tristeza en aquellos que nos escriben, pero uno trata de invitarlos a recordar ese mensaje de Jorge, de no dejarse vencer por la desesperanza y sí aferrarse a la fe.
La verdad que muchísimas gracias por estos minutos. Nos gustó mucho poder conversar con usted. Nos dice entonces, la familia, buena parte se queda en Argentina. ¿Hay algunos miembros en Roma? Y sé que hay dos primos que ocasionalmente estaban en Europa por trabajo Sí. y obviamente al enterarse de las noticias se acercaron al Vaticano, pero la mayoría de nosotros, incluso esto sí te lo confirmo por parte de mi mamá, mi hermano, mi señora y yo, nos vamos a quedar acá. eh, invitamos a todos aquellos que tengan ganas de viajar y que tengan los medios para hacerlo, que donen ese dinero a una obra de caridad. Qué bonita invitación que hacen a esta hora y gracias por compartirlo. Para todos los usuarios que también seguramente nos están viendo y lo están escuchando a usted y ojalá acogiendo esta invitación. Nuevamente, como lo venía diciendo, muchísimas gracias por estos minutos y por supuesto en medio de toda esta noticia, felicitaciones también por su bebé. Gracias y permíteme un último mensaje. Sí, señor. Por última vez, como pidió Jorge recién por mí, vamos a rezar por él por última vez. Así será.